V Podcast. Nuestra gente, historias para contar. Un podcast dedicado a las experiencias de vida narradas por sus protagonistas. V Podcast. Escúchenos y pase la voz. V Podcast. Villavicencio. La tierra en la que los indígenas guayupes negociaban con la quiripa, como se conocía la moneda regional de aquel entonces, y utilizaban el trueque con los muiscas. Esa misma es la tierra que vio nacer hace poco más de 7 décadas a Carlos Carrero, un hombre al que no le tiembla la mano para el trabajo. Somos una familia humilde, pero trabajadora y sana, que es lo más importante, a pesar de 3 desplazamientos que tuvimos por consecuencia del orden público. Entonces, pues 3 veces, ya con estas 4 veces que estamos de nuevo de regreso acá en Mapilpan. Ya la última tenemos 20 años de haber llegado, ya solitos, sin hijos, sin nada, ya viejos, pero resolvimos quedarnos acá. Acá en Mapiripán Meta fue donde llegó su padre hace más de medio siglo y en donde Carlos comenzó a conformar su familia. Era una época en la que todo era muchísimo más difícil que ahora, pero que a pesar de esas dificultades, los recuerdos nunca quedaron en el baúl del olvido. Mi primer cosecha de maíz, porque lo único que podíamos hacer era sembrar maicito, cultivos de pancoger. Entonces las primeras carguitas de maíz que cogí las vendía a 100 pesos. Luego ya a los pocos años, como a los 3 años, 5 años, apareció la marihuana. Una vez ya estaba funcionando, la situación económica cambió, apareció como a los 3 años apareció la coca. Y así sucesivamente, los que sembramos y los que no sembramos, de todas formas, directa e indirectamente empezamos a vivir de ese flagelo, de esa economía, porque sinceramente eso fue un fracaso para muchas familias y muchas personas. Él no sembró cultivos ilícitos, pero sí vivió como muchos y en carne propia la angustia en cada lluvia de balas y en cada estallido de bombas. Apareció la guerrilla y ya entonces más atrasito los paramilitares, entonces ya eso ya se convirtió de gris a oscuro. Entonces ahí fue mi primer desplazamiento y luego otro cuando volvimos y luego otro. Entonces eso es bien sabido por casi todo el mundo. Lo de la masacre del 97, yo en esa época era transportador de vuelos, yo comencé transportador fluvial en un botecito, luego terrestre en un campero y después en avión. La última vez que regresó fue en 2001, el año en el que los enfrentamientos entre bandos contrarios de grupos armados era el pan de cada día. Bastante duro, hubieron muchos muertos y de parte y parte, y pues uno presenciaba todas esas cosas. Eso fueron 3 años duros de enfrentamiento, que eso, el pueblo acá, eso era como, eso llovía plomo todos los días, cilindros y toda esa cosa, en una situación de esa, en un momento de esos, como las trincheras de los guerrillos estaban al otro lado del río. Desde allá emplazaban misiles para este lado del pueblo y afortunadamente o desafortunadamente nos cayó un cilindro donde nosotros estábamos escondidos en un baño y hacía por ahí 2 o 3 minutos nos habíamos salido corriendo. Cuando sentimos el golpe, un cilindro cayó y nos destruyó el baño donde habíamos estado acampándonos del aguacero de tiros y toda esa cosa de bala, y sentimos el estruendo, pero resulta de que cuando ya pasó,
cuando ya pasó, porque eso eran 2, 3 veces en la semana que hostigaban, lanzaban cilindros y bala. Y cuando vinimos al otro día a mirar a ver qué ha pasado el ruido, porque eso botaron muchos cilindros, como 90 cilindros botaron, fuera de metralleta y ráfagas y toda esa cosa. Entonces, pues efectivamente cayó ese cilindro y miramos tremendo susto que nos llevamos, porque nos salvamos fue de milagro, aunque el cilindro no estalló, pero sí nos hubiera caído en los puros pies o en la cabeza nosotros ahí, y el hueco lo dejó ahí y estripado. La discoteca que él tenía a la orilla del río duró muy poco, porque la violencia llevó a la quiebra a todos los negocios. La caída fue fuerte, muy fuerte, pero asimismo las fuerzas para levantarse superaron cualquier montaña de obstáculos, incluso las mentales. A mí personalmente yo nunca jamás creí que el gobierno le iba a regalar a uno un mercado ni nada de esas cosas. Entonces yo nunca declaré, en mis 3 desplazamientos nunca declaré nada. Lo vine a hacer ya después asesorado por mismos funcionarios de esos organismos, de que por qué no declaraba si yo había sido afectado en varias oportunidades. Primero perdí una finca en Cañodanta, a 2 horas la finca donde fui fundado. Me desplazaron, luego me desplazaron cuando era fletador, y después cuando me cayó el cilindro, que duramos 5 meses por ahí huyendo, porque no podía uno pasar por allá, por la parte donde estaba el río. Huyeron y corrieron y lloraron, y un día entendieron que ya no querían correr más, que no querían seguir alimentando el temor que otros quisieron arraigar en sus corazones, y que una vez más y cuantas veces fuera necesario se levantarían como la raza llanera que llevan en la sangre y que no se amilana ante las adversidades, tal como se lo enseñaron sus padres. Auténticos llaneros, campesinos de pura cepa. Mi madre era sanmartinera y mi padre araucano con ascendencia venezolana, por eso mi apellido es Carrero. Y mi papá pues no sabía firmar, mi mamá sí tuvo 3 añitos de estudio, muy honestos, muy correctos, muy trabajadores ambos. Disfruté. Fui mi niñez como niño, fui el mayor de 8 y no pues con riquezas, pero con lo necesario sí, y me enseñaron a trabajar, a lavar, a planchar y a cocinar. Entonces estudios sí no tuve, muy poquito, 4º, 5º primaria nomás, que no lo pasé. Sus 3 hijos hablan con orgullo de este hombre con temple para los problemas y ojos eternamente enamorados para su amada Lucila, su fiel compañera hace casi medio siglo y con quien sigue construyendo la escalera de su sueño. Mis sueños como familia sería ver mis hijos, aunque están adultos ya, 48, 44, 34, verlos ya son profesionales, pero todavía les falta su estabilidad económica, verlos realizados y pues contentos, sanos y felices si vivimos. Entonces ese sería mi sueño. Mis sueños en mis últimos días de vida sería pasarlos en compañía de mi familia y espero ya en mi ancianidad no ser mucha carga para ellos. El motor que me empuja o el combustible para seguir adelante mis últimos días que me quedan es el mismo amor que siento por mis hijos y por mi esposa, y que no descansaré, no me rendiré hasta que ya mis fuerzas me abandonen y mis facultades me lo permitan. Lucharé
como toda mi vida lo he sido, y ese es mi gran orgullo, que siempre he logrado mis propósitos, aunque sin riquezas, pero lo poco que he conseguido me basta y me sobra para sentirme realizado. Podcast. Nuestra gente, historias para contar. Podcast. Unidos por las víctimas.